De trabajo con figuras geométricas en los prismas, ¿ya? Bueno, los prismas es una figura geométrica que, o sea, un cuerpo geométrico, perdón, ya no estamos hablando de figuras geométricas, que es un poliedro que tiene dos caras conocidas como base y que entre ellas existen más caras laterales que las juntan. Por ejemplo, un prisma sería un refrigerador, una caja de cartón, podría ser un pote. Todas esas cosas son conocidas como prismas, obviamente que están siempre con pequeños diseños, detalles que morfologían un poco lo que es la figura, pero vamos a decir que son prismas porque tienen de su manera constituyente la figura es muy similar a lo que se conoce como prisma, ¿ya? Entonces, dijimos, estos prismas siempre van a tener por lo menos dos bases que son que dependiendo de cómo esté la figura, pueden estar vertical o horizontales, tienen dos bases y tienen sus caras laterales que va a depender de los lados que tenga una base. Por ejemplo, este prisma, si la base son un triángulo, este prisma va a tener tres caras laterales. Si es un cuadrado, va a tener cuatro y así sucesivamente. Bueno, tenemos que determinar que los prismas van a partir con figuras geométricas, que son sus bases, y lo primero que vamos a tener que trabajar es poder ver cuánto es el material que necesitamos para constituir un prisma y cuánto es la capacidad de contención que tiene. O sea, por ejemplo, si yo necesito forrar, por ejemplo, supongamos que necesitamos forrar un refrigerador para embalaje, porque no sé, nos vamos a cambiar de casa o cualquier cosa. Entonces, primero que nosotros lo que necesitamos es que si vamos a forrar el refrigerador por todas las caras laterales que tienen, vamos a necesitar una cantidad de metros o centímetros para envolver ese material. Por ejemplo, una vuelta, por decir algo. Tenemos que calcular eso para una vuelta, entonces de ahí sabemos cuánto necesitamos para más vueltas que lo que queramos. Entonces, de esa manera se optimiza también el material. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que estos primas vamos a trabajar con las que tienen base rectangular y base cuadrada. Entonces, las que tienen base rectangular y base cuadrada, lo primero que tenemos que hacer para calcular la superficie, que es todo el material externo, es calcular el área de la base. El área de la base lo vamos a colocar AB de área y base. Entonces, es la base multiplicado por el lado. Entonces, vamos a tener la base y el lado. O sea, tenemos que multiplicar un lado que va a ser horizontal y el otro lado vertical. ¿Ya? O sea, dicho, un lado como acostado y el otro lado parado. ¿Ya? Entonces, para ser un poquito más explícito, que va a ser acostado y el otro totalmente parado. Entonces, por ejemplo, ya sea cuadrado o rectángulo es lo mismo. O sea, esto de acá, esto es la base, entonces esto de acá es la base y esto de acá es el lado. Muy bien, para cuadrado y rectángulo es lo mismo. No varía nada, solamente la forma, pero la fórmula es la misma. Entonces, para poder determinar la superficie de un prisma, se dice que va a ser, entonces la superficie, que la vamos a decir con una S, se dice que es dos veces el área de la base, más dos veces el área lateral, dos áreas que son laterales, más dos veces el área frontal. Sabemos que un prisma, por ejemplo, un refrigerador tiene seis caras. Por ejemplo, las dos caras que están a los lados, la cara que está de frente por donde se abre el refrigerador, más la cara posterior que es la de atrás, y por último la cara de arriba y la cara de abajo que son las caras basales. Entonces, siempre fíjense en ese ejemplo. Laterales son las que están a los lados, obviamente, frontales, la que está adelante, la que está atrás, y basales o la área de base son la de arriba y la de abajo. Entonces, supongamos que necesitamos saber, en este caso, cuánto va a ser el área que necesitamos, por ejemplo, para embalar un refrigerador. Este refrigerador va a tener las siguientes medidas. Supongamos que tiene de altura, que la vamos a determinar con una H, esa va a ser la altura, 186, la base, que esa va a tener, o sea, perdón, me confundí. El largo es para el lado, por ejemplo, cuando nosotros miramos para adelante el largo, entonces eso va a ser 60. Y profundidad, la profundidad, o sea, lo que tiene por el costado. Por ejemplo, si nosotros lo miramos para atrás, ¿cuánto tiene desde donde inicia hacia donde termina por las caras frontales?
Entonces, el largo es es por las caras laterales, o sea, desde una cara lateral hasta la cara lateral. La altura es desde una cara basal hacia la otra base, o sea, desde abajo hacia arriba. El largo de izquierda a derecha y la profundidad desde adelante hacia atrás. ¿Ya? Entonces, profundidad tiene 77. Entonces ya, una vez que tenemos esos datos, lo primero que tenemos que encontrar son las distintas áreas que tenemos que calcular. Son 2 veces el área basal, 2 veces el área lateral y 2 veces el área frontal. Entonces vamos por una. El área basal. El área basal se calcula, como en este caso, como el largo por la profundidad. ¿Ya? Entonces tengo que multiplicar el largo por la profundidad, 60 por 77. Siempre va a ser así. Cuando estamos hablando de cuerpos geométricos, de figuras que son tangibles, siempre la base va a ser el largo por la profundidad. Ya, el de la base, que no se nos olvide. Y eso nos va a dar un resultado aproximado de 4.620 centímetros cuadrados. Después vamos a lo que tiene que ver con el área lateral. Área lateral, cuya vamos a decir que se obtiene multiplicando la profundidad por la altura. O sea, ¿cuánto tenemos de adelante hacia atrás? Multiplicado por lo que hay de abajo hacia arriba. Entonces, en este caso, 186, que es la altura, multiplicado por 77, que es la profundidad. Eso nos da un valor de 14.322 centímetros cuadrados. Entonces, para ver más o menos cuánto nosotros estamos envolviendo. O sea, en este momento, ¿qué es lo que tenemos cubierto? Tenemos cubierto una cara de abajo o una cara de arriba del refrigerador. Tenemos solamente un lado cubierto por el costado. Ahora vamos a ver cuánto nos falta cubrir por la parte de adelante. Entonces, por último, después vamos a ver que para el área frontal, eso se va a calcular aproximadamente como 186, que vamos a corresponder, porque ya, por ejemplo, ya tuvimos el largo y la profundidad ocupada, ya tuvimos la altura con la profundidad, por lo tanto, como tenemos tres variables aquí, lo único que nos queda disponible para la frontal, que es la que está de frente, es el largo multiplicado por la altura, que en este caso sería 186 la altura, multiplicado por el 60 de la. O sea, de aquí ya nos da un valor de 111.000, o sea, perdón, 11.160 centímetros cuadrados. Ya, una vez que tenemos esto, recordemos que la fórmula de la superficie me dice que son 2 veces cada valor. Entonces, si yo esto lo multiplico por 2 a cada uno, me va a arrojar en primera instancia un valor de 9.240. Abajo vamos a tener un valor de 28.644. Y por último, no, un poquito. Y por último vamos a tener un valor de 22.320, si no me equivoco. Exacto. Ahora, cuando ya tenemos todo esto, no nos queda más que sumar todos estos valores. O sea, yo sumo, porque ya los multiplicamos cada uno por 2. O sea, primero ya calculamos el área de cada uno. Después multiplicamos por 2 cada uno. Ahora, yo voy a sumar todo eso y por consiguiente, cuando ya lo sume, obviamente me va a arrojar un resultado y ese valor va a ser igual a 60.204 centímetros cuadrados. Eso es el material que necesito para envolver por lo menos una vuelta un refrigerador con las siguientes medidas. ¿Ya? Ahora, este refrigerador, obviamente, que yo sé que muchos me dicen, pero no, pero ¿para qué si se envuelve? No, no sé, nosotros no vamos a medir eso. Bueno, uno nunca sabe, ¿ya? Nunca sabe, siempre hay que intentar optimizar las cosas, sobre todo en estos tiempos. Ahora, después de eso, vamos a ver el concepto de volumen, ¿ya? Volumen es la capacidad de contención del objeto, lo que el objeto puede contener dentro. Y esto siempre se mide en litros, ya, litros, mililitros, dependiendo. ¿Por qué? Porque el agua es el objeto más moldeable que tenemos.
Entonces, si yo el agua lo echo en un recipiente rectangular, va a tomar esa forma, pero si, por ejemplo, yo lo echo en un recipiente circular, también va a tomar esa forma. Entonces, todo depende de en qué lo vayamos depositando. Entonces, por lo tanto, un refrigerador, después de eso, también se le tiene que calcular la cantidad de litros que ésta posee, debido a que con ello van a saber cuánto es el litraje que después va a quedar disponible para estas personas. Entonces, ahora es donde nosotros empezamos a trabajar. Entonces decimos, ¿cómo se calcula el volumen? El volumen de esto es muy simple. Es simplemente tomar el área de la base. Cuando nosotros multiplicamos, por ejemplo, el largo o la profundidad, ya la tenemos, que es 4620, 4020, y eso lo tenemos que multiplicar por la altura. En este caso, la altura mide 186. Cuando yo multiplico eso, el resultado que yo obtengo va a ser de 859.320 centímetros cúbicos. Para yo pasar esto a litros, ¿qué es lo que necesito hacer? Dividir por 1000. Que nunca se me olvide que yo cuando tengo centímetros cúbicos debo dividir por 1000 para poder pasar esto a litros. Entonces aproximadamente esto me rinde 859 litros. Miren, les voy a dar un detalle. Este refrigerador que yo lo saqué de ejemplo, lo saqué de una tienda, rinde aproximadamente 440 litros, quedándome 419 litros no disponibles. Si ustedes sacan la cuenta, dicen, prácticamente ustedes tienen la mitad de lo que este contiene. Pero este es un estimativo, más o menos, de cuánto sería lo que haría un refrigerador. Ahora, a este refrigerador se separa por gabinetes. Recuerden, el congelador arriba o congelador abajo, dependiendo del tipo de refrigerador. Además, la parte de abajo, las bandejas que vienen dentro, el motor, los cables de corriente, el estanque del líquido frío. Entonces, todo eso resta en verdad. No es que eso me resta espacio. Por lo tanto, eso quita el litraje. Entonces, por lo tanto, esto es como un estimativo. Y de aquí, nosotros sabemos que va a ser menos, obviamente, lo que va a ver el litraje. ¿Ya? Pero es para que ustedes más o menos tengan una idea de que generalmente baja como la mitad, un poquito más, un poquito menos, un poquito más, la cantidad de litrajes que tiene su refrigerador. No sé si en algún momento tienen la duda, por ejemplo, lo pueden hacer así. Pueden medir el largo, el ancho del refrigerador y ahí más o menos sacar que la mitad de esto se va a ir en elementos. ¿Ya? Entonces, eso chicos, eso es más o menos cómo se determina y de más o menos de lo que vamos a plantear esta siguiente actividad. Bueno, a la diferencia de la actividad pasada, esta actividad va a tener 3 opciones de trabajo. Primero, aquel que quiere seguir buscando problemas, calculando, resolviendo, porque ya tiene intereses personales de resolver problemas, le gusta las matemáticas, quiere seguir estudiando, van a haber 4 problemas planteados sobre esto. ¿Ya? El que no tiene interés en hacer los 4 problemas, ya sea porque no le gusta, porque se le dificulta hacer problemas, todo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un trabajo de construcción. Ese trabajo de construcción es crear un prisma con las medidas que ustedes quieran. Y por favor, hago énfasis, que ustedes quieran, no me pregunten, profesor, ¿cuáles son las medidas que tengo que tener para el prisma? No sé, porque eso va a depender de ustedes. Entonces ustedes eligen las medidas, ustedes saben, lo único que yo quiero que acá, el resultado de todo esto, me dé 500. Entonces, el resultado del volumen que ustedes vayan a construir del volumen, cuando multipliquen el área de la base por la altura, sea de 500 centímetros cúbicos. Nada más, es el único interés que tengo. Por último, si no se les da la manualidad y no quieren hacer este trabajo de construcción, pueden realizar una tercera opción, que es una investigación donde van a buscar 3 construcciones mundiales que puedan tener forma de prisma, con base rectangular, base cuadrada, ustedes deciden cuál, por qué se construyó, la fecha exacta en la que se construyó, el uso que se le da en este momento en la actualidad, y las medidas de largo, el ancho, la altura y el volumen, identificando en un dibujo las partes de este. Entonces ustedes van a investigar todo eso, lo van a dibujar, van a identificar la altura, el ancho y el largo y el volumen con sus respectivas medidas. Obviamente que el dibujo va a ser a escala, pero las medidas reales.
y ese va a ser el trabajo que van a hacer. Así que chicos, que les vaya muy bien, éxito en todo, nos estamos viendo nuevamente, cuídense.